Aquí se inicia su espacio preferido de noticias, comentarios, entrevistas, política y deportes. Enlazado. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de su espacio Enlazado. Hoy, jueves 1 de marzo, señores. Este año lleva una velocidad meteórica, pues ya estamos en el mes de marzo. Eso implica, señores, que ya va, como quien dice, un cuarto de año y resulta que todavía aún mantengo fresca todo lo que sucedió a final de año, el 31, y ya estamos a 1 de marzo. Bueno, hay muchas informaciones. El gobierno acusa al comercio de quedarse con el 40% del ITEVI. César Mella le presentó renuncia al gobierno y al PRD. La inversión de España ronda en los 3.500 millones. Apresan 84 dominicanos que serían de forma ilegal a Puerto Rico. Oigan bien, a Puerto Rico, un país que a raíz del huracán quedó sumamente devastado y una economía, señores, completamente deprimida, y hacia allá hay 84 dominicanos que pretenden irse de manera ilegal. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a retornar aquí con los comentarios y el análisis de varios de los temas planteados. El resumen especial de Enlazado. Cada gota de agua que producimos cuenta y cuesta mucho llevarla hasta tu casa. En Cora'abo estamos trabajando para lograr que todos tengamos un servicio eficiente de agua potable. Ahorremos agua para que todos podamos tenerla. Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica, Cora'abo. Solo contigo yo construyo la paz compartiendo alegría, porque la cultura de paz requiere convivencia pacífica entre las personas y el rechazo colectivo a la violencia. Se trata de asumir actitudes, comportamientos y estilo de vida que favorezcan la construcción de paz. ¿Y tú? ¿Cuál es tu buena práctica para construir la paz? El resumen especial de Enlazado. Bien, amigos televidentes, gracias por permanecer con nosotros. El Procurador General de la República hace un llamado a la población y le pide que se unan y le pide unirse en contra de la violencia. A mí me parece bastante atinado este llamado y creo que realmente la población debiera de escucharlo y hacerle caso a esa unificación, porque el pueblo dominicano hemos podido notar que el tema de la violencia, de la delincuencia, lo está dejando un tanto de lado y tiene una lucha, si se quiere, hasta cierto punto apacible. Antes uno decía con mucho orgullo y prestancia que los ladrones, los atracadores tenían un cerco moral, porque se cometía inclusive mucha injusticia, porque una gente podía tener un problema a modo particular con alguien y simplemente voceaba que era un ladrón, y eso bastaba para que la multitud, sin hacer ningún tipo de averiguaciones, la emprendiera en contra de esa persona.
Pero al igual que el procurador le pide a la población la unificación, nosotros también queremos pedirle a él desde aquí que tenga un poquito de contemplación para las personas que de una forma u otra se unifican cuando hay actos de violencia. ¿Por qué yo le digo esto? A propósito de eso. Porque en el día de hoy hubo manifestaciones en diferentes partes del país, lo hubo en Santiago, así como también hoy en el Parque Independencia, donde los médicos estaban protestando por el apresamiento del doctor, pastor y padre de familia Julio Gómez. Ese médico, señores, que ya nosotros inclusive en el día de ayer lo estuvimos mencionando y lo hemos hecho en varias ocasiones y no nos cansaremos de mencionar su caso porque es bastante extraño. Es una persona que salió, que cambió un dinero e hizo una compra. Y un delincuente a quien le apodan Lagrimita, bastante conocido, que dicho sea de paso también, tenía un prontuario delictivo bastante grande y que no hacía un mes que había salido de La Victoria, le dio seguimiento, lo hirió a él, hirió a su sobrino, pero cuando hirió al sobrino, él tenía aún fuerza y se fue al forcejeo para evitar que maten al sobrino y una multitud mató a ese señor. Bueno, pero el doctor Julio Gómez lleva ya un tiempecito preso y se le conoció medida de coerción y se le reafirmó y continúa aún apresado. Y cada vez que uno tiene la oportunidad de conversar con la gente a través de este medio de comunicación o de cualquier otro, la población se siente indignada con esa situación. Porque se trata de una persona de una vida correcta. Y si usted me dice a mí que el incidente se ocurrió en una discoteca, que ocurrió en una vía, que ocurrió en tal lugar, no hay un lugar especial para que se produzca un atraco y que una persona por lo menos quiera justificarlo, pero ese señor ya estaba en su casa. Y la pregunta que yo quiero hacerle al Procurador General de la República, que está exhortando a la sociedad a unirse contra la violencia, que me diga, si una persona va a mi casa a atracarme, me hiere a mí y hiere un sobrino mío, ¿qué yo debo de hacer, señor Procurador? Dejar que maten al sobrino, dejarme matar, que se lo lleven todo, es lo de menos. Pero de esa manera también se estaría estimulando a la delincuencia. Si no puede haber de parte de la población, si una persona que está en su propia casa, que hay una legítima defensa, hay una violación de domicilio, en un caso como este, que una persona lo vaya a matar y resulta muerto el ladrón. Y ahora hay que estar pasando lo que está pasando el doctor Julio Gómez. De seguro que la población sopesaría mucho aceptar o cumplir con el petitorio que usted le está haciendo ahora, si por demás que usted es Procurador General de la República, no ha podido intervenir para evitar que un pastor de iglesia, un hombre de trabajo, un profesional, esté en la cárcel por una situación como la que se le ha presentado. Y uno se cansa de preguntar, ¿qué podía hacer el médico? Yo no he visto el video, pero circula un video por ahí que él en su condición de pastor, inclusive aún cuando ese individuo supuestamente la población la multitud lo estaba agrediendo, que él se le abranchó encima y pedían como pastor que no lo golpearan. Pero la multitud
lo linchó, hoy él está preso. Yo estoy plenamente seguro, señor procurador, que independientemente de que el doctor Julio Gómez no cometió ningún acto o el único esfuerzo que hizo fue el de defenderse, si usted le pregunta a él hoy si él se siente arrepentido de haberse defendido, o le pregunta a la multitud que linchó a ese ladrón si se siente arrepentida de haberse unificado a esa lucha en contra de la violencia, en contra de la delincuencia, y de seguro que la respuesta que va a encontrar va a ser positiva, de que sí, de que se arrepienten, porque el metamensaje que se le manda a la sociedad es que no nos pertenece a nosotros, que a quienes les pertenecen son dueños y amos y pueden hacer todo lo que le dé la real gana, son los delincuentes. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. El resumen especial de Enlazado. Cada gota de agua que producimos cuenta y cuesta mucho llevarla hasta tu casa. En Coraabo estamos trabajando para lograr que todos tengamos un servicio eficiente de agua potable. Ahorremos agua para que todos podamos tenerla. Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica, Coraabo. Solo contigo. Yo construyo la paz compartiendo alegría, porque la cultura de paz requiere convivencia pacífica entre las personas y el rechazo colectivo a la violencia. Se trata de asumir actitudes, comportamientos y estilo de vida que favorezcan la construcción de paz. ¿Y tú? ¿Cuál es tu buena práctica para construir la paz? El resumen especial de Enlazado. Bueno, señores, nosotros hablamos en principio de 84 personas que fueron apresados que viajarían a Puerto Rico. Ya en las últimas 48 horas ese monto se ha elevado a 118 el número de personas que hasta el momento han sido apresados, que pretendían viajar de manera ilegal a Puerto Rico. En la forma que se encuentra la economía de Puerto Rico en este momento, bastante deprimida después del ciclón, la única justificación que usted podría encontrar en que alguna persona deseen viajar hacia allá sería aprovechando el proceso de reconstrucción, porque al quedar devastado el país, son muchas las estructuras que están derrumbadas y se requiere de mucha mano de obra, que dicho sea de paso, ha sido bastante lento el panorama. Y aunque no querramos analizarlo así, nosotros pudiéramos darnos cuenta que realmente la fama que se le da a muchas de las personas que viven aquí de que son vagas no se corresponde. Porque atravesar el canal de la Mona y hacer una travesía como eso de irse en una yola para Puerto Rico es una muestra fehaciente de que la persona tiene interés de trabajar. Y creo que si se hiciera una convocatoria por los canales que establece la ley, que sería a través del Ministerio de Trabajo de ambos países, donde se le manifiesta al país contratado
que se requiere de tal cantidad de mano de obra para realizar aquellos trabajos que de una manera u otra la población anfitriona no puede desarrollar, ustedes podrían ver que la fila del Ministerio de Trabajo sería capaz de llegar a la primera parada del metro de allá de Villamella, de tanta gente que se incorporaría en busca de obtener ese trabajo. ¿Qué indica? Que cuando al dominicano se le paga de manera correcta su salario, entonces tiene el emprendedurismo y la voluntad de trabajar. Hay un señor que tiene una finca de tomate allá en Constanza, que los que son oriundos de ahí o los que de manera permanente viven se darán cuenta de quién es que le estoy hablando. Él para la recolección de tomates le paga 300 pesos diarios a la persona. Entonces él dice, no, pero es que el dominicano es vago, porque ahí hay muchos haitianos que se están ganando sus 300 pesos diarios. Señores, 300 pesos al día para un padre de familia dominicano que tenga que pagar casa, que tenga que transportarse, darle comida, desayuno y cena a una familia, es una cifra que es muy deprimida y por lo tanto a eso se debe que muchos de los dominicanos no van a trabajar allá, pero no es que somos vagos. Tenemos una llamadita aquí, vamos a ver de quién se trata. Buenas tardes. Buenas. 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 Bueno, parece que se cayó. Pero, señores, no es que somos vagos, porque el dominicano, cuando va a otros países, se faja a trabajar. Lo que sucede es que aquí hay una vida completamente cara y eso le impide poder sostenerse. Ah, pero los extranjeros lo hacen. Correcto. Pero muchos de ellos viven en la misma plantación, no tienen que pagar casa y malviven. Esa es la situación que se da. Por otro lado, el relacionador público de la presidencia, Rodríguez Marchena, dice o está acusando al gobierno de quedarse con el 40% del pago del ITEVI. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Que nosotros como ciudadanos, al momento de hacer una compra en un establecimiento comercial, nos cobran el ITEVI, pero esos recursos no entran al arca del Estado, que es de donde se impulsan los planes sociales que le permiten al gobierno desarrollar de manera correcta y de obtener los recursos que van a permitir nosotros poder abastecer los hospitales, así como todos los servicios públicos. Pero yo pienso que una acción con la gravedad que la denuncia él, no solo debe de limitarse a una simple denuncia, sino que el director general de Impuestos Internos, el señor Magín Díaz, debe poner todo el esfuerzo que esté a su alcance para esas personas que violan el pago de impuestos, bueno, que se han sometido a la acción de la justicia y que se le imponga sanciones donde recaiga todo el peso de la ley. Porque el Estado dominicano, que ha estado carente de recursos, ha estado colocando bonos soberanos y se han tomado algunas medidas de restricción. El mismo Fondo Monetario Internacional ha estado dando recomendaciones para nosotros recaudar fondos y eso es algo que realmente no se corresponde. Hay sociedades que son desarrolladas, como la de los Estados Unidos, donde el ciudadano tiene claramente el concepto, lo que significa la evasión de los impuestos.
Y para ese tipo de ciudadanos, cuando hay evasión de impuestos por parte de cualquier persona, la forma en que la sociedad lo mira no es de la más correcta. Pero a nosotros todavía nos falta mucho por superar en ese aspecto. Vamos a dejarle ese número que tienen en pantalla a los amigos televidentes para que ellos puedan vertir su opinión con relación a la pieza que emitió el presidente de la República con relación a lo que es la rendición de cuentas. Y como les señalaba, hay un tema muy apasionante y es al que envuelve a la mayoría de los dominicanos, y es el tema relativo a la política migratoria del gobierno, donde él señala que ya muchos de esos nacionales han sido incorporados, ellos y su familia, a vivir una vida normal, sin ningún tipo de problema, y que ya están empezando a cotizar en la seguridad social. Y cuando se habla de esa porosidad y el presidente en su pieza alocutoria se refiere al tema de los haitianos, nosotros decimos lo siguiente a propósito del 40% del cual acusan a los comerciantes de quedarse con ellos. Bueno, pero es que hay una inmensa cantidad de nacionales haitianos trabajando en el gobierno de manera indirecta. Entiéndase, en lo que es la cobertura de ampliación que se le está haciendo al metro, en la construcción de las escuelas, de algunos parques y de una serie de actividades que tienen que ver no solo con la construcción, sino también con la agricultura, donde el personal que interviene es el haitiano. Nosotros decimos en algunas ocasiones, ustedes ven que hay pueblos que son fronterizos, que sus habitantes entienden que no pueden trabajar en esa tierra. Bueno, pero cuando los haitianos la ocupan, que ellos vienen de una tierra completamente árida y seca, entonces la ponen a producir. Y la verdad es que la competitividad que nosotros como país teníamos dentro del ámbito de la agricultura ha ido disminuyendo de manera paulatina, al extremo de que nosotros, que hemos sido tradicionalmente grandes productores de café, que hemos inclusive exportado grandes cantidades, hoy estamos importando el 70% del café que se consume en el país. ¿Y qué hablar de la producción de ajo, de la de cebolla y de otros productos tradicionales? Entonces, cuando nosotros hablamos aquí de la denominada visita sorpresa y el trabajo que el presidente de la República ha venido haciendo en el sector agrícola en las zonas rurales, entendemos que si ciertamente ha hecho un esfuerzo, todavía le queda mucho esfuerzo por doblegar para lograr poner al país en unas condiciones donde podamos ser, quizás sería una quimera hablar autosuficiente, pero ese cuestionamiento donde él dice que el 85% de la producción nacional nosotros somos capaces de producirla, hay que ponerla en cuestionamiento. Porque es que aquí se importa inclusive yuca y otros rublos de otros países. Y yo realmente no creo que estamos produciendo el 80%, y además de que la producción que estamos realizando es muy rudimentaria, donde se utilizan una serie de herbicidas que ya están
prohibido en muchas partes del mundo, y por eso que se habla hoy en día de la inocuidad de los alimentos, que nosotros debemos de proporcionar una serie de alimentos sin ningún tipo de contaminación, que son los que están demandando el mercado mundial en estos momentos, y por eso nos hemos mantenido a la saga, y hay muchos de los productos nuestros que no pueden accesar a otros países y que sí tenemos la capacidad para hacerlo. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. El resumen especial de Enlazado. Cada gota de agua que producimos cuenta y cuesta mucho llevarla hasta tu casa. En Cora'abo estamos trabajando para lograr que todos tengamos un servicio eficiente de agua potable. Ahorremos agua para que todos podamos tenerla. Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica, Cora'abo. Solo contigo. Yo construyo la paz compartiendo alegría, porque la cultura de paz requiere convivencia pacífica entre las personas y el rechazo colectivo a la violencia. Se trata de asumir actitudes, comportamientos y estilo de vida que favorezcan la construcción de paz. ¿Y tú? ¿Cuál es tu buena práctica para construir la paz? El resumen especial de Enlazado. Señores, Alfredo Pacheco está acusando a Reinaldo Pared de boicotear la ley de partido en virtud de que él anunció que se deben de conformar 2 comisiones para conocer esa ley. Y la verdad es que independientemente de lo que pueda plantear Alfredo Pacheco o cualquier actor importante dentro de la vida política nacional, nosotros sabemos que la denominada ley de partido a ninguno de ellos le conviene. Eso no es nada más al PLD, es a ninguno en términos general que le conviene esa modificación, porque va a haber regla clara. Hay una serie de recursos que ellos reciben de instituciones y de personas que van a tener que transparentar esa parte. Van a tener que decir de dónde provienen esos recursos. Y la verdad es que a ellos ninguno le interesa tener transparencia, sino poder de una forma u otra trabajar con las manos sueltas. Ustedes no ven que cuando llega la campaña, muchas personas que tienen empresa le distribuye dinero a los diferentes partidos y lo hace en la misma proporción de las posibilidades que tenga cada uno de esos partidos de poder ascender al poder. Ahora, esa ley tiene una importancia capital para el desenvolvimiento del país, porque es lo que le permite a cualquier persona, en base a su honestidad, en base a su carisma, en base a su capacidad, poder optar por un cargo político. Tenemos una llamada aquí. Buenas. Buenas. Tiene que bajar el televisor porque se produce un feedback. Parece que tiene el televisor muy alto. Si van a llamar, señores, ustedes deben tener el televisor bajito y no traten de escucharse, porque independientemente de que yo lo estoy escuchando a ustedes, ustedes no pueden autoescucharse porque
se produce como un feedback, un delay, y ustedes creen que no lo están escuchando cuando realmente es así. Pues como les decía, esa ley va a permitir que cualquier persona que tenga aspiraciones de llegar a un partido político lo pueda hacer con igualdad de condiciones. ¿Y cómo podría Milton decir, yo quiero ser diputado por una comunidad y tiene de adversario a otro que ya lo es, que anda resolviendo problemas de comprar recetas y enterrando muertos y haciendo una serie de favores que le debe la población a él, y para venir a competir con una persona que no tenga dinero? Porque ya desafortunadamente los valores políticos de esos pensadores se quedaron en el pasado, que uno decía, no, la ideología que yo tengo es esta, ya no importa nada de eso. La gente simplemente va a votar a las elecciones dependiendo el que le garantice mayor bienestar económico, el que le garantice una estabilidad económica y que le pueda dar dinero. Y es muy fácil para alguien que esté, por ejemplo, en la plataforma del Estado, ir donde cualquier empresario y decir, venga acá, ¿cuántos son los votos de esta comunidad? Son 300,000 votos. Ok, yo te asigno a ti esa comunidad para que tú me garantices. Y vamos a suponer que mediante la compra del voto de esos 300,000, una persona logre conseguir, pudiéramos decir que un 60%, que serían 180,000 votos. Esos 180,000 votos, usted se lo calcula dándole hasta de 1,000 pesos a cada uno. Para un empresario que tenga que pagar mucho impuesto y que le vayan a dar exoneraciones y que le vayan a permitir que lo saque, en un momento determinado, eso importa poco, porque que ahí están los diputados que tienen su cuota, están los que van como regidores, los que van como síndicos, y todo ese personal unificado al empresario que vaya a meter el dinero ahí. Bueno, pero va a ser un aporte significativo. ¿Y qué resulta? Que si usted le dice a cualquier transportista de eso, al cual le da un subsidio, yo necesito para transportar a esa gente que tú me pongas 100 guaguas ahí, se la van a facilitar. Entonces, mucha la diferencia que existe entre una persona que está en el arca del Estado y uno que no tiene dinero. Y es que la política no podemos seguir manejándola en esas condiciones. Yo allá en el Luperón conocí a una persona que inclusive nosotros estudiábamos juntos, Federico Sánchez, a quien le apodan Mondini. Bueno, pero ese muchacho fue diputado en una época, pero después de ahí no ha podido sacar más la cabeza. Porque cuando él era diputado, ellos tenían un nivel de transparencia que ellos vivían del sueldo que tenían. Pero ya ahora es en base a los recursos que tenga cada quien. Y no importa de dónde provengan esos recursos, cómo usted lo haya obtenido, si es de una fuente lícita o no. Simplemente, si usted tiene dinero, usted califica para eso, usted puede pagar y puede garantizar su candidatura y además darme voto a mí, venga. Y sin ningún tipo de filtro, nosotros tenemos dentro del Estado muchísimas personas que tienen fortuna que son bastante cuestionables, y eso no le conviene al accionar político, porque ¿cuál es el mensaje que se le está llevando a esos jóvenes que andan por ahí? Sobre todo a esos adolescentes, de que si ellos roban una cantidad de dinero lo suficiente para ellos poder comprar la justicia y poder comprar su honorabilidad, bueno, que puedan hacerlo, porque ya después que una persona es
síndico, es diputado o es senador, ya el cuestionamiento de dónde vienen sus recursos, pues ya eso no está muy difícil para él, porque todo eso se compra con la investidura que le puede dar el cargo que desempeña. Y por eso es que nosotros tenemos una juventud, nosotros decimos, bueno, ¿cuánto tiene el partido de gobierno en el poder? Desde el año 1996, el PLD ocupó la presidencia de la República en el año 1996. Si usted tira los cálculos hasta el 2018, se dará cuenta que han transcurrido 22 años. Y en esos 22 años que tiene de gobierno, se concentra la mayor parte de la población votante del país, que dicho sea de paso, tiene un alto porcentaje en la juventud. ¿Y cuáles son los modelos que se le ha presentado a la juventud dentro del ámbito político? Se le ha presentado lo mejor, se le ha presentado lo ético, se le ha dicho, no, mira, lo importante es uno obtener el poder, no importa si nosotros lo estamos haciendo de una manera correcta o no, lo que hay que buscar es alcanzar el poder. Y déjenme decirle que hay que darle gracias a Dios de que el presidente Danilo Medina ganó con un margen tan amplio y que su popularidad era incuestionable en el momento en que se produjo las elecciones, que nadie tenía duda de que él iba a ganar, ni siquiera la propia oposición, porque Hipólito lo llegó a decir, que si el candidato era Danilo, él mejor se iba para Gurabo a sembrar yuca y no le hacía competencia. Pero en este momento, de acuerdo a las últimas encuestas, bueno, pero como que ha habido una pequeña disminución en lo que es la popularidad del mandatario. Y ustedes ven cómo la Junta Central Electoral anunció recientemente que los equipos que se utilizaron en las elecciones para el año 2016 no podrán utilizarse para la del año 2020. Y todo ese dinero que se invirtió en dólares por esos equipos, ¿qué vamos a hacer con ellos? Ahí, señores, hay un expediente de corrupción con esos 40,000, con esos 40 millones de dólares, 40 millones de dólares invertidos. Ahí hay un expediente de corrupción bastante grande. Y el presidente de la Junta Central Electoral ha venido haciendo la denuncia, pero no ha habido ningún tipo de movilidad de parte de la justicia. ¿Qué vamos a hacer con eso? Simplemente se va a quedar así. Y nadie le ha podido explicar a la población dominicana porque esos equipos no necesariamente el país tenía que comprarlo, podía alquilarlo como lo han hecho otros países. ¿Y qué va a pasar con ese dinero? Nadie lo va a reclamar. Esos son expedientes de corrupción bastante grandes y encima de eso, que uno a veces de palpajo de ese dinero así, a nosotros nos quieren imponer nuevos impuestos. Eso realmente es lo que tiene a la población dominicana un tanto desesperado. Porque en términos reales yo entiendo
que eso no debe quedarse así. Pudiera inclusive tomar la iniciativa el actual presidente de la Junta Central Electoral y llevar de manera formal un expediente ante el Ministerio Público que por su parte no tiene ningún tipo de actuación ni deseo de ponerse a construir ese expediente. Ustedes se imaginan que en esas condiciones hay unos comicios bastante apretados donde se ponga en cuestionamiento el triunfo si gana el oficialismo y que más o menos la población dominicana tenga la percepción de que el partido de gobierno perdió. ¿Hasta dónde podían ir las cosas? Yo pienso que estamos a tiempo todavía, porque faltan más de 2 años para los comicios y que a las elecciones del año 2020 se debe ir con ciertos niveles de garantía. Creo que es al propio Danilo Medina que le conviene que las cosas se hagan con la mayor claridad posible, toda vez de que él es la persona que encarna hasta el momento la mayor popularidad. Y eso es reconocido por la propia oposición, porque yo escuché en el día de ayer al expresidente Hipólito Mejía diciendo que aunque él ha subido y entiende que su proyección está más o menos por un 38%, que el presidente Danilo Medina había bajado, pero de acuerdo a las informaciones que él da, todavía le reconoce más del 50% de los niveles de popularidad. Eso dijo Hipólito. Entonces, hay que tratar de resolver a tiempo ese asunto de esos escáneres para que no haya ningún tipo de dolor de cabeza al momento en que se vayan a presentar los comicios. Vamos a hacer una pausa y regresamos. El resumen especial de Enlazado. Cada gota de agua que producimos cuenta y cuesta mucho llevarla hasta tu casa. En Coraabo estamos trabajando para lograr que todos tengamos un servicio eficiente de agua potable. Ahorremos agua para que todos podamos tenerla. Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica, Coraabo. Solo contigo. Yo construyo la paz compartiendo alegría, porque la cultura de paz requiere convivencia pacífica entre las personas y el rechazo colectivo a la violencia. Se trata de asumir actitudes, comportamientos y estilo de vida que favorezcan la construcción de paz. ¿Y tú? ¿Cuál es tu buena práctica para construir la paz? El resumen especial de Enlazado. Señores, yo le estaba manifestando hace breve momento que Alfredo Pacheco estaba acusando a Reinaldo Paredes de estancar la ley de partido político. Y dentro del discurso de Danilo Medina, él pidió como en la pieza alocutoria de que se debía priorizar esa ley. Sumado a esto, a lo que le decía ahorita de que realmente no le convenía a ninguno de los partidos, bueno, pero
El presidente, por su parte, lanzó la primera piedra y ya dependerá de las diferentes cámaras y de los demás partidos si realmente se le va a dar aceptación o no a la cobertura de la ley. Si por cualquier causa esa ley no se promulga, bueno, pues entonces ya el presidente tendrá la oportunidad de lavarse las manos como Pilato y decir que él inclusive estuvo promoviendo eso. Dentro de otra tesitura también hablaba el presidente de la República de que había sacado una gran cantidad de personas de la pobreza, y a mí me gustaría saber a qué le llama el presidente sacar una persona de la pobreza. Si alguien que puede estar ganando 10,000 pesos al mes, ya él lo considera una clase media. Porque para una persona formar parte de la clase media y salirse de la pobreza, hay que tomar en consideración varios parámetros. Pudiera darse el caso en que dos personas vivan en el mismo sector y uno sea clase media y otro sea pobre. Pudiera darse el caso también de que aún viviendo en el mismo sector y devengando el mismo salario, también el otro sea pobre y el otro clase media. Por ejemplo, si una persona en su casa, en vez de tener un inodoro, lo que tiene es una letrina, ese es un parámetro ya para nosotros considerarlo como una persona pobre. Si esa persona que vive en ese mismo lugar, en vez de un piso de cemento, tiene un piso de tierra, si no tiene agua potable, si no tiene servicio de electricidad, todos esos parámetros son tomados en cuenta al momento de uno medir las diferentes capas sociales. Hay que tomar también en cuenta el nivel educativo. Si en una casa hay varias personas que están estudiando y hay otros que no lo están, eso también tiene que ver con el desarrollo. Hay que destacar una parte importante, y en eso no se le puede regatear al presidente Danilo Medina, y es que ha logrado la construcción de muchas aulas educativas. Ahora, de que realmente esas aulas no han ido de mano con lo que es la educación dominicana, esa es la verdad, porque se han focalizado básicamente en lo que es la infraestructura, más que en la propia educación. Todavía nosotros seguimos teniendo parámetros muy por debajo de lo que tienen otros países. Todavía nosotros seguimos sacando la misma nota o nota pésima en matemática, en lengua española y en otras ciencias que de una u otra forma tienen que ver con los cálculos. Es decir, señores, que ese paraíso que a nosotros se nos pintó dentro de ese discurso es bastante distante de lo que realmente existe en realidad en la sociedad dominicana. Si ustedes se van de los lados de Hondo Valle, por allá, por la frontera,
Y si ustedes aterrizan aquí en la capital, se darán cuenta que la mayoría de los empleos están en manos de los extranjeros. No sé si ustedes recordarán en alguna ocasión cuando se le preguntó a Diandino Peña, se le cuestionó por la gran cantidad de personas ilegales, de haitianos ilegales que tenía trabajando, que él dijo que sin haitiano no hay método. ¿Qué significa? Que es el propio Estado Dominicano, a través de las diferentes instituciones que tienen empleado muchos de esos nacionales haitianos, y que cuando el presidente de la República, en base a los salarios y a los empleos informales, quiere destacar la cantidad de personas que sacó de la pobreza de una forma u otra, tampoco hay una vinculación completamente del Estado. Si ustedes agarran a cualquier vecino de ustedes que probablemente tenga un puesto de fruta o de esos que andan vendiendo chichigua en cualquier parada de eso, y usted le pregunta, actualmente, ¿usted se encuentra trabajando? Él va a decir, sí, claro, yo estoy trabajando. Y cuando se hace ese tipo de parámetros, son incluidos dentro de la nómina de personas que supuestamente figuran que tienen empleo en el país. Pero cuando usted a modo personal trata de contactar lo que sus ojos han visto fuera de la percepción, entonces ustedes se dan cuenta dentro de los vecinos de ustedes que la situación con relación a lo que es la mejora de los empleos, ustedes no han visto ese avance que realmente se nos ha querido vender a nosotros. O por otro lado, los empleos que se están generando no son empleos de calidad, no son empleos que le permiten a la persona poder salir de la pobreza. Y uno que de una forma u otra ha tenido la oportunidad de viajar fuera del país y ver la diferencia, se da cuenta que nosotros tenemos muchos males que corregir. Y es difícil cuando usted llega y ve que en cualquier esquina aquí, casi al frente del Palacio Presidencial, hay un tarantín ahí vendiendo fruta que tienen unos nacionales haitianos cerca del Palacio Presidencial. Y yo quisiera saber, para aquellas personas que nos critican a nosotros, si nos permitirían a nosotros poner un tarantín frente a la Casa Blanca. Si pudiéramos nosotros, frente al principal hospital traumático o los principales como lo tenemos nosotros aquí, si nos van a permitir que pongamos mucha ropa de paca guindada en esa malla metálica que hay ahí para venderla como hay ahora frente al Francisco Emilio Moscoso Puello ahí. Todo el desorden que nosotros tenemos, a ver si eso no lo van a permitir en cualquier otro lugar. Indudablemente, señores, que ustedes saben que eso no se va a permitir. Y todo eso forma parte del desarrollo que nosotros no tenemos, pero que nos quieren vender que sí estamos bien. Bueno, me están haciendo señas que hemos concluido por el día de hoy. Mañana, Dios mediante, estaremos con otra entrega más de su espacio Enlazado. Bye bye. Hasta aquí Enlazados. Mañana, al igual que hoy y a la misma hora, seguiremos llenando todas tus expectativas en noticias, comentarios, entrevistas, política y deportes. Hasta la próxima. Enlazados.